Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos dedicamos a reflexionar desde la perspectiva particular de las ciencias sociales lo que nos afecta como persona, como comunidad, como país, como humanidad, abordando los problemas que son objeto de estudio de las ciencias sociales y que trata de alguna manera de mostrar estas reflexiones que hacen los distintos y distintas investigadores e investigadoras en estas disciplinas sobre lo que está ocurriendo en el mundo, tratando de llevar a un público más amplio a través de la radio y las plataformas, de llevar este conocimiento que no debe quedar encerrado en las paredes de las universidades o en la sola docencia universitaria. En ese sentido, se trata de un programa que permita a un público muy variado la comprensión o el conocimiento de lo que están haciendo las ciencias sociales para entendernos como país y como personas. Bueno, hoy día vamos a tocar dos temas distintos, aunque están relacionados por la persona que ha hecho las investigaciones al respecto, que es nuestra invitada. Por un lado, trabajos que hizo hace ya algunos años sobre, pero desde una perspectiva muy interesante, muy particular, y por eso creo que es importante conversarlo, sobre lo que fue el estallido y las consecuencias de alguna manera que quedaron en nuestra sociedad. Y después el otro, porque este tema del estallido está vigente hoy en las discusiones sobre si ya se superó, si fue todo malo o, como pensamos, si significó realmente, en cierto modo, un avance en la reflexión sobre nuestra sociedad. Y por otro lado, otro tema que está muy, muy a la moda, sobre todo en muchas elecciones presidenciales, que es el tema del populismo, y que es un tema en el cual la visión de nuestra invitada me parece muy interesante, porque es estudiar la relación que hay, hasta qué punto se refuerza el populismo con la digitalización de la sociedad, hasta qué punto hay una lógica en común subyacente a ambos fenómenos. Bueno, vamos a partir entonces por el primero, pero antes vamos a presentar a nuestra invitada, que es Macarena Valenzuela Beltrán. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad Diego Portales y administradora pública por la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como académica e investigadora en la Universidad Católica de Temuco, donde desarrolla docencia, proyectos de investigación y al mismo tiempo realiza estas investigaciones sobre estos temas que hemos señalado, más otros que son muy importantes en el sentido que está estudiando los fenómenos de digitalización y política, inteligencia artificial y política, y viendo más allá de la política, cómo
se están modelando nuevos comportamientos sociales que afectan lo que le pasa a un país. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Macarena. Y quisiera partir por la reflexión eh, sobre los remanentes, por decirlo así, de octubre. Eh, es decir, ¿qué problemas se resolvieron en el estallido de octubre y qué es lo que quedó pendiente? ¿Y hasta qué punto tú crees que está de alguna manera como afectada hasta hoy nuestra sociedad? Pero esto, vamos por parte, digamos. Vamos por parte. Bueno, primero agradecer la invitación. Eh, Me parece súper interesante el programa, sobre todo considerando su trayectoria en la ciencia social y que quiera acercar este tipo de investigaciones a gente que también pueda comprender el entorno de nuestra propia realidad que compartimos todos, ¿no? Entonces, dicho eso, y sus preguntas tan profundas y difíciles de responder, intentaré hacerlo en la medida de que hemos ido avanzando en ciertas investigaciones y desde la perspectiva que, digamos, mi hipótesis podría resolver. A ver, el 18 de octubre eh, eh, fue un fenómeno, un estallido social en el país que, que demostró un malestar latente que venía entre los chilenos contra, digamos, el sistema político y económico que dominaba hasta ese momento. ¿Qué se resolvió? Eh, Pero antes de eso, me gustaría, a tu juicio, la causa o lo que está detrás del estallido es algo que llamabas en tu trabajo violencia gradual. Violencia gradual, Lo efectivamente. que es muy interesante, porque esa violencia gradual, que tú nos vas a explicar, significaba en un momento el rechazo. Es distinta a la violencia, por ejemplo, de la dictadura, pero también es distinta a la violencia de hoy, que es Sí, percibida fundamentalmente como el crimen organizado, la inseguridad, el miedo. Era otra cosa, era una violencia sistémica, pero gradual, como no, que no se hacía visible. Y que en otra sí, época se llamó violencia institucional, ¿no? sí. Eh, esa violencia, y bueno, que sale en algunos de los artículos que escribimos con Sergio Toro y que salió publicado en CIPER, es una violencia eh, que fue gradual porque el sistema político que se instauró después de finalizada la dictadura y finalizada se consolidó posterior a la dictadura en el proceso de transición democrática, pero el sistema económico ya venía instaurado y se aseguró. Pero este sistema económico omitió ciertas realidades de la sociedad común, del ciudadano común. Y habían efectos de demostración de una clase social hacia otra, habían comportamientos internos en cada clase social que hacían efectos de demostración hacia otros, por ejemplo, como el estándar de vida, el consumo económico, etcétera, que fue carcomiendo la calidad de vida del chileno, por decirlo así, del chileno común, del chileno clase media, que es la gran mayoría de los ciudadanos, de los chilenos que vivimos en este país. Entonces, ese efecto de demostración fue carcomiendo eh, las debilidades del sistema económico que, imagínense como un paño negro, por ejemplo, o blanco. Y eso es que es el sistema económico. Y ese sistema económico
tiene sus ventajas y sus desventajas, pero la desventaja es que no iba asegurando cierto nivel y calidad de vida para todos los ciudadanos igual, sino que dependía de la distribución de la riqueza que había imperado en el modelo. Entonces, esas se fueron produciendo desigualdades sociales y económicas que fueron produciendo estilos de vida o hábitos, como dirían los sociólogos, ¿cierto, Manuel? Que conformaban ciertos grupos sociales y estereotipos sociales de vida y de consumo. Eso produjo gradualmente efectos de demostración que fue carcomiendo el sentir ciudadano y de incorporación a la vida político-social de los chilenos, de diferentes clases sociales. Y ese efecto de demostración fue gradualmente carcomiendo el sentido cívico del chileno, el sentido cívico de la institucionalidad, hasta que llegó un punto en que 30 pesos fue tan grave que llevó a la gente a salir a las calles y a manifestarse. Y ahí se produjo otro quiebre valórico, ese efecto de demostración, esa violencia gradual, que tiene que ver más porque mi enfoque de análisis siempre es desde lo cognitivo individual. Generalmente la literatura en ciencia política y en sociología, el mainstream, siempre es desde un enfoque institucional y estructural. Y mi enfoque va más al nivel individual y cognitivo. Por eso observamos el efecto de demostración que fue carcomiendo el sentido cívico y de pertenencia hacia la sociedad político-institucional que se había construido con tanto esfuerzo en el proceso de transición democrática. Pero ahí hay una cosa que es clave, yo Ajá. creo, A ver. a mi juicio, y es, estando de acuerdo en eso, que eso es una perspectiva, pero eso tiene que ver, produce, pero al mismo tiempo ese efecto de la ruptura entre política que queda reducida al, digamos, al sistema binominal, ¿eh? A los actores institucionalizados. Pero en otra época, lo que hubo fue siempre una relación entre los actores institucionalizados y los actores sociales. O sea, no hay movimiento social en Chile, hasta la época de la dictadura y durante la dictadura, lo que podía existir, que no se vincule a aquel actor que da una visión de totalidad, claro, que son los partidos políticos. De totalidad distinta a otro partido político, pero donde de alguna manera el conjunto de la sociedad se siente representado, claro, por uno o por otro. sí. Pelea dentro uno contra los otros, lo que sea, pero hay ahí una visión que va más allá de lo puramente individual. En cambio, aquí se va produciendo lentamente una ruptura, en el fondo quizás, porque el conjunto es el único caso de transiciones en que el conjunto de la oposición, con la excepción del Partido Comunista, ¿no? Pero que era partido chico en el mundo, el conjunto de la oposición se tiene que cargar de las tareas del gobierno. Y entonces se distancia del mundo que vive los problemas, del mundo de la gente. Y en ese sentido, los movimientos sociales que antes siempre estaban vinculados con autonomía, con independencia, con creatividad, pero que siempre están separados en relación, pero con distancia y autonomía del mundo político, ahora se independizan y se transforman en, con lo que va a quedar claro después en el proceso constituyente, ¿eh? Se transforman, digamos, en la identificación con un cierto sector y la creencia o la afirmación de que
esa vinculación con el sector es la universalidad del país. Desaparece la esfera política, directamente desde lo social a, al reclamo del Estado. ¿O no? Sí, hay una transición de que, claro, a ver, lo que creo que concordamos en que los intermediarios institucionales, como son los partidos políticos tradicionales, ya no son relevantes para los ciudadanos, no se sienten representados. Entonces, ese paso que tú mencionas, Manuel, desde la institucionalidad tradicional de los partidos hacia el reclamo hacia el Estado directamente, pasa por el malestar cognitivo individual del ciudadano chileno, ¿ya? Y ese paso está constituido, a mi parecer, eh, por eh, una vez leí un libro de Beck que se llama La innovación de lo político, del 2000, no me acuerdo si era del 2001, 2002, donde él señalaba que como consecuencia del desarrollo económico a nivel mundial, donde todas las personas tenemos mayor acceso a la educación, eh, y, que es un argumento muy similar al de Pipa Norris, que dice que el desarrollo económico y las sociedades industriales han producido personas más educadas y por tanto más críticas. Esa crítica ha llevado al ciudadano común mundial, y además hay que sumar a lo que ha pasado en Chile, que es muy particular, al nivel mundial ha producido que el ciudadano mundial, políticamente hablando, se desencante críticamente de estas solidaridades colectivas, decía Beck, que constituían los partidos políticos. O sea, los partidos políticos eran una concretización institucional de un ideal de sociedad, de una visión de sociedad, ya sea de izquierda a derecha, o social cristiana, etcétera, de los 90 me refiero. Entonces, la gente antiguamente, y a mí me parece muy, va a sonar un poco romántico lo que voy a decir, pero eh, romántico en el sentido de que se extraña lo de antes, de que era, no sé si más fácil, pero las ideologías son un constructo de valores y sistema de creencias de lo que es para una persona mejor de una sociedad. ¿Se fija? Entonces la ideología es una solidaridad colectiva que conlleva dentro un sistema de valor y creencia y que facilita una oferta programática de políticas públicas y satisface cierto tipo de demandas liberales o conservadoras para una visión de sociedad individual. Y esa visión de sociedad que ofrecían los partidos políticos se ofrecían en las votaciones con ofertas programáticas de políticas públicas para satisfacer esa visión de sociedad por la cual ellos votaban. Sí, pero hay una cosa ahí interesante, que Sí, mi impresión es que ese aspecto, o sea, está claro que los partidos ya no son los que eran antes y no sí, representan los sí. grandes, claro. Pero además, a propósito de lo que dices tú, hay una cosa ahí, y es que esa ideología eh, era una visión de sociedad Sí, eh, que ligaba, por supuesto, a la demanda, pero que no sí, era la suma de demanda. Y los partidos lo que lograban precisamente era eso. ¿Eh? una Y solidaridad colectiva. actualmente cuando uno ve el debate, por ejemplo, de esta campaña presidencial, Sí, el detalle absoluto en que se va a hacer esto, este otro, o sea, la idea que lo que importa es discutir eh, estrategias y tácticas y programas, y al final, cuando uno escucha a 8 candidatos decir cómo van a resolver el problema de la vivienda, cómo van a resolver, se pierde enteramente. Al final se pierde, ya no sabe qué. Y lo que quisiera es tener una idea general donde pueda enfocar eso. Y como no la dan, quedan entregados de alguna manera a sus propuestas fantasmas, programáticas, a tus fantasmas anteriores. claro. Sí, justamente por eso, ese proceso que usted acaba, o sea, que tú acabas de observar, es que
se rompe ese vínculo de visión de sociedad futura mejor. Hay un tema antaño que era aspiracional de una sociedad mejor según el tipo de ideología o el sistema de creencias y valores al cual uno podía adherir antiguamente. Entonces eso ya no está, se quebró. Se quebró esa vinculación que había con el sistema político, donde la gente veía un candidato como una autoridad y que representaba un sistema de principios y valores dentro de los cuales, dentro de ese gran marco, se ofrecían ciertas soluciones, ¿cierto? Ya, ese gran marco de principios y que en Chile fue bien reflejado porque ese principio y marco de principios valóricos no se supo concretar en el proceso constituyente, en ninguna de las dos opciones, eso no está, ni aquí en Chile, ni en ninguna parte, hoy en Ahora, día. ¿qué es, para pasar al otro tema, qué es lo que quedó pendiente del estallido? O sea, está claro que hubo un intento, a mi juicio, muy valioso de la llamada clase política, Sí, de sí, institucionalizar y devolverle sí. a la ciudadanía la decisión al respecto. Y sin embargo, todas las salidas fueron rechazadas. Sí, todas las salidas fueron Y rechazadas. entonces, ¿qué es? ¿Sigue existiendo la violencia gradual hoy que existía antes o de la misma manera? ¿O hoy día, por ejemplo, está de alguna manera como nubilada por esta nueva violencia, que es la violencia propiamente criminal, eh, como la del crimen organizado, narcotráfico, etcétera? Yo creo El que miedo, los miedos que había en octubre, si es que había miedos, había, yo creo, más decepción, rabia. excepción, sí. Rabia, De ambos, sí, sí, sí. más rabia que miedo. Sí, más rabia Y que miedo. ahora es, parecer ser el miedo El lo miedo es lo que impera, sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, ¿qué es lo que no se resolvió? Lo que veo que no se resolvió es la visión de sociedad que queremos en común, ¿ya? Esos valores y principios que deben estar en cualquier constitución, no llegamos a acuerdo. No llegamos a los principios valóricos básicos que donde deben estar impregnados en la Constitución y la gente se confundió y pensaba que tenían que haber cosas prácticas en una Constitución. Demandas por resolver, demandas que no están, las constituciones no se hacen para resolver problemas, se hacen para No son determinar políticas una visión públicas, de no es una sociedad. declaración, no son programas de No política es, pública. no son programas de política pública, exacto. Y eso no está, y en eso no acordamos como sociedad. Y eso se ve súper reflejado. Hay un estudio yo lo veía como cuando veía las noticias, hay unos estudios de antropología que hicieron un análisis de la sociedad occidental completa, donde determinaron 6 tipos de valores, que son las fundaciones morales, de las cuales se agrupa la izquierda y la derecha, en general, en el mundo, ¿ya? Que se llaman las fundaciones morales. Y las fundaciones morales liberales se preocupan, o sea, las personas que adhieren a valores, y estos pueden ser consciente o inconscientemente, que se adhieren a los liberales, se preocupan por el cuidado del individuo, la proporcionalidad y la justicia sobre el individuo. Y las personas que adhieren consciente y conscientemente a valores conservadores se preocupan de la autoridad, de la seguridad y el orden y de la pureza en las acciones. Pureza en todo sentido, o sea, por ejemplo, de comportamientos comunes, por ejemplo, no rascarse la nariz y diversidad sexual, etc. Entonces, lo que se vio en las calles era esa confrontación valórica que no supimos resolver con el proceso constituyente y que aún sigue impregnando las discusiones políticas de los candidatos y lo confunden con practicidad y demanda porque como sociedad no hemos sabido resolver el modelo de visión de sociedad que queremos.
Entonces, por ejemplo, eh, la gente que, la gente que estaba contra el estallido social, ¿cuáles eran sus mayores preocupaciones y lo que son hasta el día de hoy? La seguridad, el orden, el respeto a la autoridad, los casos que hubieron de carabineros en eso. ¿Se acuerdan? Y en el caso de la gente que es más, con valores más liberales, que son vinculantes, individualizantes, se preocupa más del cuidado, de la proporcionalidad y la justicia sobre los individuos. El punto aquí es que, ¿por qué no llegamos a acuerdos? Porque estos 6 tipos de valores que a toda sociedad occidental, no es que uno sea más importante que otro, o no es que uno sea mejor que otro, creo que son todos válidos, pero los chilenos estamos muy divididos por ese eje valórico. Y ese eje valórico, combinado con el estallido social y esta violencia gradual que fue durante muchos años, combinado con el descontento y la poca representación de candidatos y de partidos políticos que no han sabido leer esto, se suma este descontento y desafección completa. O sea, en la encuesta CEP de septiembre-octubre 2025, o sea, el mes pasado, salía que los partidos, la gente no confiaba en las instituciones como partido político, solo confiaba en un 4 y un 5%. Pero sí, pero sí creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno, 47% en el gobierno de Boric. Y en el gobierno de Bachelet Bachelet 1 era un 60-65%. Entonces, creo que desde el proceso de transición a la democracia, el proceso de consolidación de la democracia en Chile ha tenido estas rupturas porque como sociedad no hemos sabido resolver qué visión, qué tipo de sociedad queremos nosotros. Si queremos una sociedad de libre mercado, si queremos una sociedad de bienestar en el sistema político. ¿Por qué? Porque las personas ahora ya no creen en esta solidaridad colectiva y creen en valores más postmateriales, como diría Inglehart en la encuesta mundial de valores. Ellos creen, por ejemplo, en la diversidad sexual, las desigualdades de género, en valores ambientales, protección del medio ambiente, creen en distintos valores postmateriales en cuyo caso los partidos políticos ya no representan esta globalidad, sino que se van disgregando en distintos tipos de valores postmateriales. ¿Se fija? Entonces, se disgrega la institucionalidad a niveles individuales y cognitivos. ¿Cómo se...? ¿Sí? Yo creo, porque tenemos que pasar al otro tema que nos queda poco tiempo. Allá va. Sí. Yo creo que esa división, que es, a mi juicio, muy clara, sí, es súper clara, y que oscila a veces entre, si uno piensa en el electorado, 50% y 50%. Que esa división, a diferencia de lo que pasó en los dos procesos constituyentes, que ahí hubo más bien un rechazo a la propuesta de las élites. Y las nuevas élites en el caso del primer proceso, que eran las élites formadas, digamos, por la gente que había estado en el estallido. Pero yo creo que no hay solución posible mientras no se supere, y es muy difícil que se supere, el conflicto central, yo creo, de la sociedad chilena, que fue cómo se dividió a partir del bombardeo a la moneda. Y eso sigue estando presente y se nota que es un tema sale a cada rato, incluso ahora. Es un clivaje en las elecciones es un tema permanente. Pero ahora quisiera pasar a otro tema, que es aprovechar los últimos minutos sobre esta investigación, estas reflexiones que han hecho a propósito de un libro colectivo, pero en el cual hay un artículo tuyo con
Sí, otros investigadores, con Sergio Torres. investigadoras, sobre el populismo. El populismo es hoy día, digamos, uno de los fantasmas. Básicamente, estamos hablando del populismo de derecha, porque de hecho hubo una derecha muy antipopulista cuando el populismo era lo nacional popular, ¿eh? Las clases medias, los sectores populares, etcétera, que tuvieron su expresión de los años de mediados del siglo pasado. Sí, Hoy día el populismo es básicamente un populismo de derecha. Y tú hacías ver en esa discusión, en esas sí, investigaciones, la relación que hay entre el, eh, la sociedad digital, digamos, sí, y la digitalidad, si se quiere, y el populismo. Cómo de sí, alguna manera comparten principios y se refuerzan. sí. Terminemos por alguna cosa sobre eso. Ya. Bueno, esto tiene que ver con que, bueno, es parte de mi tesis doctoral principal y que está, también hay otros artículos que van a salir. Tiene que ver con lo que yo denomino la influencia de los estereotipos morales o de clase, por ejemplo, en la sociedad. Como los individuos cognitivamente ya no se vinculan institucionalmente con el sistema político, ya no se vinculan con los partidos, ya no se vinculan con eso, hay una crisis de representación muy estudiada por la literatura en sociología, en ciencia política, en muchos estudios. Lo que sostengo es que los estereotipos vienen a reemplazar esa forma cognitiva individual de vincularse de alguna manera al sistema político. ¿Y qué significa? Que hay estereotipos morales que tienen que ver con valores liberales y conservadores, ¿cierto? Que se reproducen en las personas. ¿Y qué pasa con la digitalización? Los estereotipos son constructos cognitivos, son como, imagínate, Manuel, que tú usas lentes de colores. El color, por ejemplo, azul es un tipo de valor, el color verde otro tipo de valor, y uno ve a los individuos y se relaciona con los individuos de forma natural, es un proceso cognitivo natural del ser humano, de categorizar a los individuos con que uno se relaciona porque, por ejemplo, yo a ti no te conozco completamente, no sé de tu familia ni nada, pero conversando contigo puedo determinar qué tipo de valores eh, liberales o conservadores o políticos o por forma de vestirse puedes pensar. Como no te conozco bien, hago categorías todos hacemos categorías sociales de las personas, ¿ya? ¿Qué pasa? Que estos tipos de categorías, que es un proceso natural, cuando estamos en sociedades en crisis de representación, eh, convertimos estas categorías como verdaderas y rígidas y categorizamos sin pensar al otro y determinamos una categoría social, moral y política, etc. Y eso es rígido y produce polarización. Con los procesos de digitalización, con los algoritmos que produce la inteligencia artificial, se producen en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, se producen cámaras de eco. ¿Qué significa? Que estos estereotipos de valores en las redes sociales se reproducen y se refuerzan. ¿Cómo? Cuando estoy viendo redes sociales y veo Instagram, el algoritmo me reconoce cuáles son los que a mí me gustan, ¿cierto? Y me va mostrando más del mismo contenido. Puede ser comerciales y hay valores implícitos entre medio. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Yo tengo estereotipos culturales, morales, que vienen desde mi sociabilización política, que vienen de mi familia, de mi trabajo, y que el algoritmo lo va reproduciendo, entonces voy produciendo cámaras de eco de mis mismos valores y eso produce polarización. Ya, pero Y eso es ¿por qué está vinculado eso? ¿Por qué son afines eso con el populismo? porque este mecanismo, muy bien, porque este mecanismo de polarización que produce la digitalización con los estereotipos, produce que la gente adhiera
a discursos políticos que reclaman emotividad, que reclaman y hacen llamados directos sin intermediarios institucionales. Y esos discursos son reproducidos en el mismo mecanismo que se produce en las redes sociales, a través de los estereotipos. Producen las redes sociales y los discursos populistas llaman a la emotividad. Imagina que yo estaba haciendo una clase hace poco y estábamos una clase de política pública. Entonces estábamos hablando de la campaña electoral y yo les decía que a partir de la crisis política que vivían, que se fijaran en las propuestas programáticas, en las políticas públicas que pudieran ofrecer los candidatos. Y una estudiante muy inteligentemente me dijo, pero profesora, si la mayoría de la gente no piensa en qué política pública, a lo mejor no tiene claro lo que es una política pública, pero sí responde al llamado de la emotividad que levanta el discurso del candidato. Entonces la gente, como ya no tiene estos ideales de solidaridad colectiva que representaban las instituciones partidarias, adhiere a llamados emotivos de política, de la experiencia, del sentirse inseguro o del sentirse o necesitar igualdad, justicia, ¿se fija? Entonces levantan emotividad en los discursos populistas que se reproducen en las redes sociales a través de los estereotipos. Por eso está vinculado el populismo lo acentúa el proceso de digitalización. Y precisamente, es bien peligroso. Y precisamente, y con esto terminamos, precisamente esto es el punto de relación con lo primero que hablábamos. Y es que precisamente en una sociedad que ha perdido la capacidad de reflexionar sobre sí misma y sobre sus perspectivas, sus proyectos, entonces porque populismo y digitalidad estarían mucho más controlados en una sociedad, por ejemplo, de partidos, en que los partidos fueran capaces de canalizar. Ahora, ¿es posible que pueda haber esa sociedad que pueda canalizar esas tres cosas? Eso parece hoy día en el mundo muy difícil. Bueno, está difícil. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Macarena. Gracias por la invitación, Manuel. Y será hasta la próxima vez, señoras y señores auditoras y auditores, hasta la próxima semana con Tras las Líneas. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.